Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Willy y yo dicen ganga. Taca en bonda. Dicen tata iraca. Dice batalla mundo. De munda praca. Y acá en la funda en kele con manguaco. Dice ya va. Dicen sará. Dicen cheche bachechi. Dice ya para sucular. Dice lo propio. Dicen lucancasi. Dice va a saludar. Dicen como dicen los propios. Dicen zarabanda. Siete rayos. Dicen carajo. Dicen los propios. Dicen cubayende. Dice, agüe, dicen son agüe, dice mañana son mañana, dice si te apura hijo no llega, dice aprende, dice después dicen tu manda. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre estas manifestaciones. El poder de lo mágico, el poder de la propia naturaleza, la utilización de los astros o los fenómenos naturales que existen en la naturaleza, que podemos de un modo o de otro extraerlo para así convertirlo en nuestras corrientes y poseer esa fuerza mágica que necesitamos todos aquellos ganguleros. Es menester saber que bajo todas estas reglas congas o reglas africanas podemos determinar muchas veces el poder que posee el gangulero de acuerdo a las patipembas o signos que él conoce. Sin patipemba o signos, estos trabajos no surten efecto, ya que el espíritu lleva una línea recta a seguir por medio de los trazos que hace el gangulero, que hace el palero, el mayumbero. Al ver todas estas formas primitivas que se remontan a cientos de años atrás, nos damos cuenta que verdaderamente estamos en presencia de algo bien primitivo y algo mágico a lo que muchos ganguleros desconocen. Al procesar esta religión, traemos con nosotros esa fuerza y ese poder de la propia naturaleza, utilizando los astros, la luna, el sol, las estrellas, propios en su los propios celestes. Como hemos dicho, utilizamos la lemba, que es la luna, y representamos, haciendo este filo en el plato, a la propia lemba. Y de este modo queremos hacer como especie de un eclipse para así esconder los trabajos que podamos hacer en contra de nuestros enemigos. A pesar de que esto puede ser para muchas personas interesante, para otras pudiera resultar ver estas artes como un arte folclórico. Admirar claramente cómo es que trabaja el Tata, nos presentamos en lo mágico que fueron traídos por los africanos a través de los cientos de años, transmitido al criollo cubano, y hoy en día podemos encontrar esta religión en muchos países, por ejemplo, México, Venezuela, Puerto Rico, España, Estados Unidos, Colombia y otros países más. Si bien las estafas han estado constantes en estas manifestaciones, ya que esta es una religión muy lucrativa, y al darnos cuenta cómo es que trabaja esta religión, podemos descubrir así al falso. Por eso que por todos estos medios tratamos de enseñar a ustedes cómo es que trabaja Palo Mayombe en la intimidad de su Monanzo Congo. Podemos ver diferentes signos, el signo de los Endokin, podemos ver que tiene lanza, podemos ver la muleta de Tatapanzua con la vititi menso, el tarro vititi menso, podemos ver diferentes ñocas o reptiles. También vemos encima
el signo del cuatro vientos, con las estrellas de Sarabanda, con las cruces o bisongo que representa que son espíritus que en vida eran paleros, la representación del entoto yaca que aparece aquí, el propio en tango, el sol, la propia lemba, la luna, la media luna, y la representación de estos signos abajo que están en representación de espíritus que son que en vida eran paleros. Podemos ver este signo como especie de un triángulo sin cerrar que representa la fortaleza del trabajo que realizamos. Si bien todas estas formas primitivas determinan el poder de lo mágico en los diferentes munanzos que existen, ya que es una sola religión, pero con diferentes ramas, existiendo infinidades de munanzos, como los Bititi Congo, como los Plantafirmes, o como los Cortalimas, o como Mundo Cubayende, y infinidades de otros munanzos más, como Munda Praca, como este munanzo que aparece aquí. Todos los paleros aprendemos de todos los paleros. Utilizamos un dialecto, el dialecto blanco, el dialecto congo, muchas veces hasta se mezclan todos esos dialectos en muchos munanzos congo. Existen infinidades de trabajos que no son enseñados a los religiosos por X motivo, por mantener la jerarquía del munanzo congo, por mantener el poder de que tengan que necesitar de esta persona, del tata, y mantienen así esa fuerza en sus munanzos y ese respeto. Nosotros estamos dando estas patipembas o signos de este munanzo congo, del munanzo Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, Endoquín, Mayombe, donde realizamos este tipo de trabajo para invocar a nuestra fuerza, sobre todo muchas veces hasta la fuerza de África. El poder que ejerce estas patipembas nos da claramente la visión de lo que estamos haciendo. Si bien cada munanzo congo puede trabajar diferente, es cierto que el dialecto o las patipembas compaginan en todos los munanzos congos. Se dice que todas las engangas permiten todas las patipembas o signos que sean relacionados con estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. Esto significa que si yo le estoy dando a usted esta forma de mi munanzo congo, cuando usted haga este signo, significa que usted está representando a mi munanzo congo y jalando esas corrientes con licencia del propio Tata Iraca Batalla Mundo, con licencia de la Enganga Turumana, con licencia del Tataíta Mariano Beto Nueve Uñas. Cuando caminamos por el sendero de las verdades, es importante para nosotros, no solo para nosotros que hacemos el trabajo, sino también para ustedes, porque se abre una puerta más de conocimiento al cual ustedes han estado ajenos. Su propio padrino nunca le ha dado una firma de su munanzo congo, o le ha dado la firma a todo el mundo igual, o nunca le ha dado el nombre de su enganga, o nunca le ha dado el nombre de usted. Queremos decirle y aclarar que ningún tata con conocimiento puede poner, cuando rayan a la persona, el nombre de una deidad. Nadie se puede llamar Lucero, ni nadie se puede llamar Siete Rayos, ni nadie se puede llamar Sarabanda, ni nadie es Inquisimalongo, porque Inquisimalongo es un perro malo y usted no es un perro malo. Usted es una persona y por lo tanto tiene que llevar un nombre congo.
diferentes nombres que se utilizan en todas las casas donde se raya y se consagra. Al pintar esta patipembo a signo, estamos también invocando estas flechas que aparecen como si estuvieran encajadas a Mamá Chola, a la caridad del cobre en el sincretismo. Y cuando representamos esta firma que aparece en el centro, está representando el entoto yaca. Siempre que se vea ese signo, usted está llamando a estas fuerzas que vienen hasta de África. Es cierto que muchas personas desconocen esto de los rituales correctamente y están incumpliendo estas reglas congas. Yo le doy este entendimiento a todos ustedes y no solo le doy el apoyo moral, sino le doy la oportunidad de que llamen a un Munanzo Congo. Y eso siempre, el que lo haga tiene que estar agradecido. Con licencia de Tati Iraca, Batalla Mundo, con licencia de la Nganga Turumana, con licencia del Entoto Yaca, porque estamos llamando a otra fuerza que a usted no le pertenece, pero se le da la licencia para que ustedes puedan realizar los trabajos que ustedes hacen, siempre que esos trabajos no sean trabajos para el amor. Podemos hacer todo tipo de trabajo menos trabajos para el amor. Esa es la ley de este Munanzo Congo. Creemos fielmente en la vida después de la muerte. Sabemos que desempeñamos este poder mágico a través de los rituales o ceremonias que nos hicieron cuando nos rayaron. Cuando nos rayan, nos entregan un espíritu que nos va a proteger y que nos los tomamos también en el beberaje de consagración, en el yamboso. Podemos decir que las engangas se pueden alimentar con aguardiente, malafo, con manteca de corojo y aceite en una botella batiéndola, y eso, echándolo a la enganga, eso fortalece la enganga. Eso es parte también importante. Vemos estos dos signos que son triángulos pero que no están cerrados, que significa la fortaleza del trabajo que se hace, el apoyo de los espíritus de este entoto, de esta tierra, porque todo Munanzo Congo tiene que tener una tierra. No nace del aire. Pero aquellos que han estado en esta religión, que simplemente han estado explotando esta religión y no han sabido cuál es su Munanzo Congo, ni de dónde salió, si lo rayó una mujer, o hay hasta cuentos de que han rayado gente que no pueden rayar, o gente que son enguellos y se hacen pasar por tata, y cuando entonces hablan se sabe que es mentira, porque nadie es un Inquisimalongo, ni nadie es un Siete Rayos, ni nadie es un Zarabanda, ni nadie es un Cubayende, ni un Mamá Panza, ni una Chola Huengue. Y esto lo estamos viendo constantemente en muchas personas que no vamos a mencionar de todas formas. La realidad es tan cierta como lo que estamos viendo. Y si tratamos por todos los medios de llevar esta religión correctamente, debemos comenzar como es correcto. No inventando, no creando, no haciendo nada de eso, porque nada de eso funciona. Todo esto está escrito. Cuando yo le doy a ustedes cualquier patipembo signo que está escrito en mi cartilla de trabajo, o mis 7 o mis 9 cartillas que tengo de trabajo, y eso puede estar haciendo trabajo por ustedes mucho tiempo más. La realidad es que yo no me creo que yo soy un gran palero. Por eso que cuando escucho a aquellos alabanciosos, aquellos alardosos, aquellos buenveteros, aquellos habladores, me doy cuenta
que cada vez saben menos. Uno escucha al mayor. Yo que soy mayor, yo escucho al mayor que habla, porque siempre voy a aprender algo nuevo del Munanzo Congo. Si vemos que dentro de esta patipemba del entoto yaca, vemos que comienza con 0 y hay un bisongo, una cruz y un 0 y un bisongo, eso significa que está jugando un papel importante Lucero el Cuyo. No es necesario hacer la firma de Lucero para saber que el Cuyo está jugando una parte importante en este trabajo. Si bien estos trabajos datan del tiempo de la colonia, que han sido un tabú hasta para aquellos tataitas que han estado creciendo en esta religión por 30, 40, 50, 60 años, cada día podemos aprender más de lo que presenta otro tata. Por eso, siempre es menester saber cómo es que trabaja los diferentes Munanzos Congo y hasta qué punto nosotros podemos llamar a estas identidades, a estos enfumbes, a estos inquisis de enganga. Nos damos cuenta que cuando damos vuelta con el plato, todos los signos dan vuelta también. Cuenta chichi, se mundó que ya carajo. Dice, cuenta chichi. Lo mismo a la derecha que a la izquierda. Todo trabajo que se hace hay que darle vuelta a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué motivo? Porque así están las corrientes de los espíritus. Y si vimos que al mover el plato todos los signos se mueven adentro, no es más que una visión que hace el tata debido al signo que aparece. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, se mueven los signos y ustedes lo pudieron ver, lo pueden volver a repetir y verlo de nuevo. Para que se den cuenta que cada signo se mueve el endoque, se mueve el entoto yaca, se mueve el lucero de arriba y se mueven todos los signos en compás para mantener las corrientes de los inquisis de enganga en armonía. Sabemos que las patipembas es la línea que traza el espíritu para llegar al trabajo que usted manda junto con el nombre de la persona que usted invoca. Si nosotros queremos recoger, hacemos este mismo signo, lo presentamos delante de nuestra enganga y sacamos el plato y lo ponemos atrás de la puerta para así recoger acciones que van a jalarse por medio de este signo y van a transmitirse al dilongo o al dilongo, como dice, al plato. Esto es algo mágico, pero funciona de esta manera. Y al ver cómo es que trabaja esta religión, te entra más deseo de conocer de ella. Yo he estado conociendo durante 50 años esta religión y he sabido que han aprendido muchas personas de mí y yo he aprendido también de otras personas. Los paleros roban cantos, roban frases, roban hasta cómo están construidas la enganga para ellos decir que es de ellos. Pero se sabe, los Munanzos Congo, que verdaderamente son únicos, que tienen sus formas de trabajo, a pesar que todos los Munanzos Congo trabajan parecido, juegan una parte importante, las patipembas o signos, esto que aparece aquí. Usted está viendo lo mágico que representa y cómo el Tata Iraca acopla estas patipembas de acuerdo al signo que se hace. No podemos hacer un machete del tamaño de una casa
porque no se va a adaptar al trabajo que estamos haciendo, ni a la patipemba, ni a la armonía que tienen los signos. Ni podemos hacer una quillumba del tamaño de un elefante, porque eso no funciona. Tenemos que tener la armonía, sobre todo en los trabajos que nosotros realizamos. Las patipembas es el arte que tiene el gangulero de presentar alante de los que están presentes, los tataitas, los tatas, las yayas y los engueyos, y la gente sentirlo, las personas, los hermanos, como quieran llamar, los panguiames, sentir esa admiración por usted, porque usted está haciendo los signos correctamente. No está haciendo una carabela del tamaño de un elefante, ni está haciendo un machete del tamaño de un elefante más grande que el machete real que existe, o el embele que existe. Y eso lo he visto yo infinidades de veces. Y a pesar que lo explico, lo siguen haciendo. Esto no es hacer patipemba, no es hacer dibujo. Patipemba es trazar signos. Y los signos tienen que estar acoplados para que traigan en sí la corriente concreta que necesita los propios espíritus, que son espíritus oscuros, espíritus atrasados, espíritus materializados con los que se trabaja el enganga. No se trabaja con espíritu de luz. Aquí no hay espíritu de luz, por si alguien cree eso. Si alguien cree eso, no lo puede olvidar. Aquí no existe espíritu de luz. Los espíritus de luz nada más están en el espiritismo. Y las protecciones de ustedes, si las elevaron y le hicieron las ceremonias necesarias para que sus espíritus tengan luz. Pero los espíritus de luz, al ver que trabajan estas formas de trabajo, o estas artes ocultas, o esta religión, ellos se apartan. Ellos están con usted, pero están apartados. Cuando usted se dedica a esta religión, usted se atrasa a los espíritus. Eso todo el mundo lo sabe. Usted sabe que los espíritus lo sirven a usted. Eso todo el mundo lo sabe. Que la enganga hace lo que usted dice. Pero cuando usted muere, usted va a ser parte de esos espíritus de la enganga también. No crea que vas a escaparte. Vas a ser parte de esos espíritus también. Por eso muchos ganguleros no quieren que su enganga prosiga o que le herede nadie, y que cuando muera rompan esa acción para entonces él no tener que pertenecer a su propia enganga, dueño que él era dueño en vida. Así es todo esto. Muchos ganguleros, después de hacer mucho daño, pasan a la regla de 8. Como dice, guindan el sable y se quedan tranquilos, no hacen más daño para purificar su encombo. Pero se la pasaron toda su vida haciendo daño. Por eso no recomendamos a nadie que haga buenos ni malos trabajos. Cuando usted quiere llamar a esta fuerza de este Munanzo Congo, lo puede hacer de esta manera. Y cuando usted quiere ponerle este plato atrás de la puerta 4 días, 7, 9, dejando este signo alante de la enganga, y después llevando este plato al monte para saltar encima de él y escacharlo y romperlo. Pero tiene que tener mucho cuidado porque puede rebalar y caerse. Tiene que ir con una persona que cuando usted brinque lo aguante, porque casi siempre se va a caer. Es como una fuerza que lo va a tumbar. Le digo todo esto para que no tengan complicaciones. Despojamos a las personas para quitar todo lo malo. Mandamos baño de despojo para abrir los caminos. Y así limpiar también el encombo y sobre todo el aura de la persona. Muchas veces no existe ningún espíritu que lo está perturbando. Claro que si usted va a casa un palero, ese palero le va a coger su dinero y le va a decir: usted tiene un muerto oscuro, un diablo que se lo quiere comer. ¡Qué miedo! Pero no es tan diablo, simplemente usted tiene corriente que ha estado recogiendo y eso lo está perturbando. Le ha opacado su aura
y se siente un poco mal o decaído, eso. En cuanto le quita eso, se siente bien. Ah, le quitamos el espíritu. No le quitaron nada, simplemente le dieron el baño para que se limpiara. Eso es todo. No se dejen engañar, caballero. Yo conozco bien cómo es el tema. Ahora, si usted lo quiere poner más difícil, te va a decir, ahora cada vez que usted vaya a casa de un brujo, de un palero, de un brujo, de cualquier brujo, te va a decir que tiene un muerto que te está comiendo. Y te mete ese miedo. Y como te sientes mal por lo que te dije, que tienes las corrientes del Laura opacadas, la luz que destella de tu cuerpo, esas corrientes están opacadas, están decaídas. Cuando lo limpian, enseguida vuelven a estar, a sentirse usted bien. No todo el mundo sabe mandar el espíritu, caballero. De que eso es que, dale, cómetelo, todo eso es un cuento. Aquí hay que trabajar de esta forma que yo le digo a ustedes. Por eso es que muchas veces cierran los oídos y cierran los ojos, porque no quieren escuchar la verdad. Cuando se habla la verdad, la mentira tiembla. Ustedes lo saben todo que es así. Yo no estoy en ese cuento, ni estoy con lío de que, porque yo, para enseñarle esto, me tuvieran que pagar bastante. ¿Quién me va a pagar bastante porque yo le enseñe? Sí, hay muchos que lo van a pagar, pero otros no, porque no lo tienen para pagarlo. Entonces yo se lo estoy enseñando a ustedes gratis. Lo que me costó a mí años de trabajo, yo se lo estoy dando a ustedes. Tengo muchas críticas respecto a eso, porque todo lo que yo me sacrifiqué lo estoy dando, mira, que es fácil para ustedes. Y a lo mejor tú mismo, o tú, Yayi, o tú, Tata, no lo agradeces. Pero algún día dejaré de estar aquí en la página. No se preocupen. Ay, dice Marrayo, parte Criumba de lo yo. Yo sé quién tú eres, dicen hijo. Tú no sabes, dicen quién son yo. Dice así mismitos, dicen Bonda, dicen los Congos, dicen Dile. Dicen como dicen Cariajo. Dice ya va Congo, dicen Girundi. Dicen de Lundundembo. Dice que ya cuenta, dicen Cheche, dicen de carajo, dicen de diablo, dicen Curumet, dicen de la montaña, dicen carajo. Del Entoto Yaca. Bandalendo, Bandalili, Congo. Agüe, dicen son agüe. Dice Congo Lango nunca tesia, si tesia mundo cuava. Llegué caminando, caminando. Escucha mi cuento, gangulero. Llegué caminando. Piango, piango, llegué con mi maña, llegué. Piango, piango, llegué. En la vida como religioso, el sacrificio es tan grande que por eso el que aprende nunca le va a enseñar nada a nadie. Yo lo he tenido que enseñar como aquel que dice, porque es demasiado la mentira que está involucrada en todo esto. Ya es vergonzoso. Ya no es de que fulano te está estafando. Y hay personas que lo quieren rayar hasta 3 veces. Ahora hay 3 rayamientos. En vez de 2, hay 3 rayamientos. ¿Hasta dónde van a llegar? Los rayamientos son del tamaño de un pie de tamaño. ¿Qué es eso? ¿De dónde han inventado tantas cosas? Esto no se puede inventar, esto está hecho. Es mejor aprenderlo por lo que está hecho. Yo lo aprendo de esa manera que ustedes lo ven. Este trabajo lleva esto, yo aprendo ese trabajo. Este trabajo lleva lo otro, yo aprendo lo otro. Yo no estoy, no, porque esto, poner lo otro, voy a poner, no, yo pongo lo que lleva. Yo no estoy más allá ni más acá. Y sé algo. Si yo sé algo, ¿qué saben ustedes? Pero todo el mundo quiere saber. Todo el mundo es mayor. Todo el mundo habla con calunga y todo el mundo remolino lleva todo. Con medio metro se hace pantalón y camisa y para el que no sepa, con medio metro se hace pantalón quiere decir que se hace pantalón y camisa significa que te hacen un muñeco en representación de tu persona. Por eso te dice, con medio metro me hago pantalón y camisa. Te hacen pantalón y camisa.
Cuando dice que si quiere cocinar, quieres comer de lo que yo cocino, quiere decir que si quiere que te haga brujería. Cuando dice que Mayimbe está volando, quiere decir que la muerte está atrás tuyo. Y cuando te dice Mayoral, Mayimbe está mañana está volando, o Mayoral, Mayimbe va a morir mañana, quiere decir que ya te vas a morir. La realidad es palpable y utilizamos las manos porque damos el poder de las manos. Las manos son mágicas, hasta con las manos se cura. Entonces las manos son mágicas, entregamos el poder de nuestras manos a los propios inquisis de Nganga. Ese poder que da esa fuerza materializando el espíritu. Por eso nos pintamos signos en la mano. Podemos decir que existen muchísimas cosas que ustedes no conocen. La chamba, beberás especial que toman los vivos y los muertos, no puede faltar en un Munanzo Congo. Porque cuando llega una persona, un tataíta, un tata mayor, que le va a hablar a su enganga, que es un lujo que un tata llegue a su casa y le habla a la enganga, porque eso le va a abrir más la fuerza de su propio fundamento. O sea que si tú tienes una enganga, debe hablarle otro tata para que esos muertos empiecen a estar escuchando la lengua o el dialecto que habla ese tata. Por eso, en Cuba es un lujo de que venga un tata a hablarle a su enganga. Eso, cuando viene un tata a hablarle a su enganga, usted tiene que tratarlo como si fuera un rey, porque él está dando poder a su enganga. No hablarle de salam aleikum, aleikum salam, no, nada de eso. Yo, dice enganga, dice taquembonda de Cunanchila. Dice un salam aleikum para todos los tata, tataíta, allá y en Gueyo. Dice un salam aleikum para los zarabandas. Dice ya Huiza, dice todo en Fumbe. Dice para que cuende Cheche. Dice ya Calcrumba, dicen Brundanga, para Indabela, Saquempeño, Rompecompone. Abre cutos, dicen todo en Fumbe. Agüe son agüe, mañana son mañana. Dice ya va, dice que piango, dicen Sila, dice para que sucular, dicen combo, dice para que cuende Cheche, carajo. Y así abren esa fuerza y ese poder a su enganga. Cuando pintamos estas ñocas, estamos pintando las mismas ñocas que aparecen en el tilongo en el plato. Quiere decir que esas ñocas ya salieron y que van a trabajar. Cuando hacemos estas flechas, 7 flechas, una para arriba, una para afuera, una para adentro, una para afuera, una para adentro, significa que estamos representando al propio Isasi Sasi 7 rayos. Estamos llamando al dueño de la guerra, al dueño de la candela, al dueño del rayo, transmitiendo esos espíritus en forma de ñoca, en forma de 21. Coño, ustedes me van a tener que a mí, aunque sea, yo creo que hacerme una colecta para yo irme a vacacionar, la verdad. Ay, dice, dicen lo contento, hijo, dicen, dicen cheche, dicen bachechi. Dice, yo cuenta, dicen cheche, dicen tolondiame, dice ya hueca, ya. Dice, ya lo propio dicen zulo, dicen ya bioco, dicen mencombo, dicen cuenda, dicen chechi. Dice, ya lo propio dicen calunga, dicen carajo, dicen sucula, dicen un combo de lo yo. Dice, ya lo propio dicen sasi, dicen carajo, dicen como dicen. Arriba dicen truena, dice abajo dicen ponde, carajo. Dicen agüe son agüe, hijo. Dice, no te apures, mayoral, dicen que Mayimbe vuela mañana. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién soy yo. Dice, así mismito dicen bonda, dicen los congos, dicen dile. Carajo.
mareado. Es bueno siempre saber cómo usted se expresa delante de su enganga. Hablarle a su enganga, pasarle la mano a su enganga con manteca de corojo, prenderle una vela, coger sombra, eso lo está desarrollando usted, a que usted pueda escuchar, pueda recibir esas corrientes de esos espíritus que le va a transmitir a usted el poder y esa fuerza cuando hace sus trabajos. Esto no es cuestión de que ya tú eres palero y terminaste ahí. Tú tienes que seguir, como dice, queriendo tu enganga. No solo la enganga tuya, sino la enganga de tu padrino. Porque esa es la que te va a dar la fuerza y esa es la que te dio los espíritus que tú tienes en tu enganga. Por eso se dice que cuando una enganga sale de la nada, es nada. Toda enganga tiene que salir de una enganga padre. Yo creo que una vez más ustedes han podido aprender unas cuantas cosas que hemos podido enseñar. Y si bien hacemos el entoto yaca como parece aquí, está representando que estas patipembas o signos son de Mimunanzo Congo. Como dice, cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo todo un fumbe, recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo Tolonganga, recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo Sarabanda, recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Y cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo Siete Rayos, recuerdo por allá. Ay, donde dice Marrayo Parta Criumba de los yo, dice. Dice un salam aleikum, dicen para todos, dicen yayi. Dice para todos, dicen tata. Para todos dicen tataíta, dice para todos dicen geyo. Que Sambiampungo dicen cutar en todos los días de agüe. Que agüe son agüe y mañana son mañana. Que Congo Lango nunca tesi, si tesi a mundo cuava. Y se tenga cuidado con lo que hace. Un salam aleikum, carajo. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento gangulero, camina chola, camina, y camina chola, ten, ten, te. Son las horas, camina chola, ten, ten, te, va con mi maña.